Muy buenas tardes, muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. Ya estamos a 14 de julio, ya cada vez queda menos para las elecciones. Y siguiendo la estela de lo que está haciendo esta casa, hablando con los sindicatos continuamente y esa denuncia que están haciendo sobre Correos, sobre la falta de personal para hacer frente no solo al trabajo normal de todos los días, que también, sino a toda la explosión de voto por correo, de peticiones de voto por correo, de entrega de la documentación, después de recogida del voto del ya votado. Bueno, pues las oficinas están desbordadas, hay por ahí informaciones que yo no sé, yo lo dejo ahí, que hay oficinas en las que han contratado a gente que, por supuesto, no ha trabajado nunca en correos, no tiene ni idea, está ayudando a la gente que está en las colas, pero es gente que no está identificada, o sea, no sé, que no lleva ni nada que les identifique como personal contratado por correos, que cogen tus papeles, pues se lo ponen aquí o encima debajo del brazo, encima de una mesa, y nadie sabe muy bien dónde acaba ese voto, y hay gente muy preocupada y gente que de hecho se niega a entregarles sus papeles a esas personas y prefieren hacer cola y ir a la ventanilla donde pues se supone que la custodia de los papeles está más garantizada. A todo esto el presidente de Correos está desaparecido en combate. Insultan a Feijóo porque denuncia algo que están denunciando todos los días aquí en Es Radio desde hace ya muchos días, tanto Comisiones Obreras como el sindicato mayoritario de funcionarios, que esto es un caos, que no les va a dar tiempo, que faltan 1 millón de papeles por repartir. Así que bueno, vamos a tratar nosotros también este tema porque tiene mucho que ver con que esa empresa está en manos de un indocumentado que no tiene ni pajolera idea de cómo funciona, no ya Correos, que desde luego, sino una empresa. O sea, que la lleva a la quiebra, porque si esa empresa fuera privada estaría en quiebra, y que todo su currículum es ser amigo de Sánchez y haber estado con él en la Moncloa y no sé de dónde más sitios, pero vamos, que de empresa no tiene ni idea y de correos tampoco. Y luego además les ha salido mal el tiro de insultar a Rajoy, por ejemplo, la señora Yolanda Díaz, que ha llegado a decir que Correos no funciona desde hace 20 y pico años, o sea, justo cuando estaba allí Feijóo, que los sindicatos le han dicho hoy, oiga, pero si el señor Feijóo fue un gran presidente, estuvimos los sindicatos la ha destrozado. La ha destrozado, Yolanda la ha destrozado, no le sale ni una y esta tampoco. Así que lo que tenemos que seguir es denunciando que o bien la Junta Electoral Central o bien quien narices le corresponda, que amplíe el plazo, porque si no va a dar tiempo, esto es un derecho que la gente tiene derecho a ejercer, así que se pongan las pilas. Y después hablaremos de muchos datos económicos, de turismo, del IPC, de los alimentos, de lo contentos que están, pero todo esto la gente no lo nota, y de las promesas absolutamente incumplibles que se van conociendo más y más, porque es igual, total, echa más madera, 2 huevos duros, que más da, y un poco también, aunque ya parezca muy atrás y que al gobierno no le haya interesado hablar más de esto, del revolcón que le pegó Feijóo a Sánchez en el debate, porque eso demuestra que efectivamente Sánchez mintió como un campeón y una de las mentiras más gordas fue la del peaje de las autovías. El director general de tráfico lo dijo muy tranquilo, que eso por supuesto, que eso era una obligación, que lo habíamos pactado con Bruselas, y han salido como tropecientos a decir, pero hombre, ¿cómo dices eso si tú no tienes ni idea de esto, si tú de eso no sabes nada, si tal? No sé si se habrá ido a casa por dignidad o seguirá en la Dirección General de Tráfico, pero vamos, a mí me dicen eso y me hacen eso y me largo, pero en fin. Oye, la dignidad de cada uno la mide uno mismo. Bueno, yo y aquí conmigo 2 mujeres de bandera, 2 profesionales como la copa de un pino, 2 periodistas de raza, que son Susana Burgos, muy buenas. Muy buenas, vaya presentación, y Beatriz García, por supuesto. Muy buenas, encantada de estar aquí. Que además hacía que no nos veíamos, Beatriz. Años. Pero muchísimo tiempo, me ha hecho una ilusión pues nada, el reencuentro. Se han reencontrado, sí, se han encontrado guapísimas, se han encontrado pues iguales, además. Iguales, a ellas no pasa el tiempo y así somos nosotras. Así que vamos a darle caña a esto
que tenemos, bueno, si digo que tenemos mucha plancha después de lo que he dicho, pero sí, mucha plancha de trabajo. Claro. Trabajo, ya sé, es que a las feministas no les gusta lo de la plancha, pero de vez en cuando hay que planchar. Yo es una expresión que utilizo mucho porque es muy gráfica. Tener mucha plancha significa que tienes mucho vale lío para todo. y mucho curro. Así que bueno, vamos a ver, yo creo que es muy importante que sigamos la estela de esta casa, que es la de denunciar qué está pasando en Correos, dónde está el presidente de Correos, porque aquí los únicos que están hablando y diciendo la verdad sobre las mentiras que nos están contando desde Correos, que no el presidente, que todavía no ha dado la cara en esa nota que nos mandaron diciendo que habían contratado a 19.000 no sé cuántos y tal, y luego te dicen los sindicatos, pero bueno, que aquí no han cubierto nada más que las vacaciones, como mucho 9.000. No sé si esto vosotros veis que al final van a tener que hacer algo o... porque claro, la denuncia es diaria, de que no vamos a llegar. Pues sí, el tiempo pasa y estamos sobre la bocina. La verdad que Correos ha sido un ejemplo de mal desempeño del sector público. Es una empresa que no ha sido capaz, desde que la gobierna Sánchez y mucho antes también, de ganar dinero, de obtener beneficios. En 2022 cerró duplicando las pérdidas del año pasado, 217 millones ganó. Perdió en 2022, en 2021 perdió solo 96 millones. Parece que es que las empresas públicas pierden dinero y no pasa nada, si no ya 600, habría ¿no? cerrado. El cierre de 2022, 217 millones va por 600, en pérdidas. Y bueno, pues 2023 el desempeño fatal. 2020 otras pérdidas de 264 millones de euros y eso lo pagamos todo. Y si pagamos todos una empresa, lo mínimo es que sea capaz de llevar unas elecciones a cabo. Las pérdidas acumuladas de Juan Manuel Serrano, que es el amigo personal de Sánchez y es jefe de gabinete de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, o sea, cualquier cosa menos una persona que sepa de gestión de una empresa y de Correos, y la inexperiencia tiene lo que tiene, que es, como estaba diciendo Beatriz perfectamente, es pérdidas de 480 millones de euros desde que él llegó. Si sumamos los 217 millones del año pasado, más los 96, más... Y luego además es que no paran de inyectarle capital. O sea, todo esto es inyectándole capital, O sea, porque si no se inyectara ese dinero y no hubiera subvención sobre subvención y no hubiera una intención de socorrer constantemente. Hombre, claro, evidentemente el agujero... Oiga, usted ha perdido eso más lo que le estamos dando, que es deuda nuestra. Sistemáticamente. El agujero, pese a la falta de transparencia, porque claro, los datos son muy, muy confusos por la cuenta que le trae al gestor, pero eso, el agujero tiene que ser muy, muy, muy importante, ¿no? Y al final estamos hablando de la empresa que más emplea, el principal empleador público, porque son 45.000 empleados en la ineficiente Correos de hoy día, ¿no? Y claro, el año pasado se cargaron prácticamente a 2.000 empleados, echaron a la calle a 2.000 personas. Entonces hay un déficit de empleados espectacular y en este contexto se produce pues una demanda del voto por correo absolutamente inédita, porque se calcula que van a ser en total más de 2,5 millones de personas. El récord estaba en las elecciones, creo recordar que del año 2016, ¿no? Las que se repitieron y demás, y eran 1.600.000. Y lo normalmente en unas elecciones está en torno al 1.000.000, ¿no?, de solicitantes del voto por correo. Y entonces no se da abasto. Yo estoy escuchando, sabes que escucho continuamente radio, y efectivamente estáis haciendo un seguimiento fantástico de la denuncia de los sindicatos, de Regino Martín, de Comisiones Obreras y de todos los demás, que esto no lo han dicho ahora, estos días, no, es que llevan diciéndolo mucho tiempo. Y los argumentos que se utilizan para decir que Feijóo está sembrando la insidia, que Regino Martín es amigo personal de Feijóo porque se conocieron en ese periodo entre el 2000 y el 2003, que es cuando Alberto Núñez Feijóo presidió Correos, en fin, es que son argumentos tan pueriles y tan estúpidos, y además es que no ha dicho otra cosa esta semana el líder del Partido Popular, no ha dicho otra cosa que la realidad, que es que termina este domingo, o sea, mañana domingo acaba el plazo para solicitar el voto por correo, el día 20 es cuando ya tenemos que haberlo entregado, y hay muchísima gente que no ha recibido la documentación. Yo conozco un montón de casos. Y luego además personas
que cuando reciben la documentación, mira, ya la tengo aquí, menos mal, que me iba a la playa y estaba ahí tranquilo. Vale, recibes la documentación y a lo mejor faltan las papeletas. Entonces, ¿hay un fraude? ¿Estamos diciendo que hay un fraude con el voto por correo? No, por Dios, en mi caso, líbreme Dios, no estoy diciendo eso. Pero sí es verdad que hay errores humanos y están pasando cosas en una empresa que lleva mucho tiempo muy mal gestionada. Y entonces, claro, pues los votantes y la ciudadanía está preocupada. ¿Cómo no va a estar preocupada? Pues yo no lo digo, pero Regino, el tal Regino, sí, al que citó Martín el otro día de forma muy espuria la señora Yolanda Díaz para decir que ese señor intolerable. O sea, que ella sabía que Regino pensaba que esa empresa estaba muy mal gestionada desde tal. Y el tal Regino es el que nos habla a nosotros. Y el otro día llegó a decir aquí en el programa de Dieter, llegó a decir que yo no digo nada, pero a mí me da la impresión de que con toda esta mala política que están haciendo, el gobierno no tiene mucho interés en que la gente vote por correo. Hombre, pero tenemos pero así, tenemos unas elecciones autonómicas que hemos vivido hace nada, 3 días. Tenemos ahí los resultados, o sea que tampoco, la prueba está ahí de que ha votado España en las autonómicas, entonces tampoco puede distar mucho los resultados ahora nacionales con los de la el 28 de mayo, sí, que es que ha pasado muy poco tiempo. Que una de las razones por las que Sánchez, no la única ni seguramente la principal, porque la principal era cortar todo chisme dentro y... Sí, era el Partido Socialista y la contestación interna. Pero la segunda claro. del 23 de julio es, oye, estos, como la derecha está muy movilizada, estos son los que se van a la playa, los señoritos... Los del yate, sí, los Cayetanos, del yate. Tal y cual. Sí. Estos un 23 de julio no van a ir a votar. Y entonces me beneficia que haya abstención. Y el comportamiento de la empresa pública Correos, no haberse preparado desde el día que dijo Sánchez, las elecciones son el 23 de julio, ese día tenías que haber previsto vacaciones, contrataciones... Claro. Y no lo ha hecho. ¿Por qué no lo ha hecho? Pues porque no quiere que la gente vote, vamos. No, Carmen, y si quieres, mira, pensando bien... No, es que no se puede pensar bien pero ya incluso con lo que está pensando eso bien... la primera semana lo puedes pensar. Este Hoy gobierno no pensar. es el peor gestor de la democracia. Es que tenemos tantos ejemplos, el colapso de la administración, las ayudas directas que no llegan. Es que es un gobierno que gestiona muy mal, muy inexperto a la hora de gestionar. Entonces, a mí ya, solamente con eso, ya me creo que Correos está mal gestionada y no saben hacer frente a una situación como esta. Y encima, pero tienen cuando se denuncian las situaciones... Tienes a unos sindicatos, unos trabajadores que te están diciendo, oye, que esto no puede ser así, y un día y otro día, y no haces nada, es que eres un huevón y no quieres hacer nada. Pero de todas formas, si al final no sabes mucha hacerlo. Gente se queda sin votar, no tenemos mejor prueba de que Correos le sobra a los contribuyentes. No sobra, ya manda paquetes la empresa privada, ya lo hace estupendamente, ya es capaz de competir, y si esto, que es lo único en lo que de verdad el Estado está poniendo su confianza en Correos y lo hacen mal, pues mira, no, nunca más. Ya, pero eso no creo que vaya a pasar. Es que están aflorando las ineficiencias de una empresa que, como todas las empresas públicas, cuando no hay beneficios, el dinero lo ponemos los contribuyentes, y nos referíamos a esa inyección o esas sucesivas inyecciones de capital, y aún así es una empresa absolutamente deficitaria en el momento de auge del comercio electrónico, con unas cifras espectaculares del comercio electrónico, una empresa que no ha sabido adaptarse, que no está sabiendo hacer frente a la competencia del sector privado, como tú comentabas, Bea. Entonces, al final, es que el contexto es terrible. O sea, independientemente de que lo que queremos es que llegue el voto, lógicamente, para el 23 de julio, pero es que hay que plantearse qué hacemos con Correos. Voy a ser justa, y Correos llega a sitios donde no va a llegar ni Amazon ni Letines. Eso es verdad, sí, llega claro. a todos los pueblos de España, en todos los pueblos de España hay una oficina de Correos. Oye, pues aprovecha toda esa red para haber hecho, yo qué sé, acuerdos con la banca, acuerdos para que ese pueblo que no tiene porque le han quitado el supermercado, a lo mejor, claro. Y a eso se podría dedicar, pero hay a otras cosas y a otras actividades donde no es competitiva.
Ya, pero es cierto que pues la gente de los pueblos, los de correos, pero les podría servir para sacar dinero, para hacer gestiones con el banco, para hacer de cajero automático, yo qué sé. Y una red de profesionales amplísima, claro. Y los carteros de España tienen fama en toda Europa, son buenísimos. Entonces, que no se esté sabiendo aprovechar eso, pues al final, claro, es que en este momento crítico con lo del voto se pone la lupa en un problema serio de una empresa pública que es un auténtico desastre. Lo que resulta ya, de verdad, o sea, que es que no te ríes porque es tremendo, pero que acaben de aprobar una ley que con 37 grados no puedes trabajar y esta gente esté con 40 grados por ahí, con los papeles, pobres con todos míos. Los pueblos de España, vamos. Es que eso también es un problema, porque claro, nos ha pillado en verano, pues entonces estas elecciones encima, pues todavía coartan más la productividad de los trabajadores, porque si no les deja salir a la calle o no pueden porque hace calor. Pues, es un choteo pues todo. Vamos a ver esta semana cómo evoluciona el tema y a ver si, no sé, alguien dice que se amplíe el plazo o se haga lo que sea, porque si no, no va a dar tiempo y mucha gente se va a quedar sin poder votar. Eso yo creo que ya no se puede dudar de que eso va a pasar. Muchas oficinas durante todo el fin de semana y bueno, seamos optimistas. Sí, pero es que justo Madrid, Andalucía... Madrid es el 25% de las solicitudes. Claro, y qué casualidad, no es casualidad, claro, hay mucha más gente y están... colapsados. Que no dan abasto, así que... Bueno, vamos con que les voy a dar un consejo muy interesante para estos próximos días. Bueno, este verano para mi compra diaria, pues ya saben que yo lo tengo muy claro. Yo voy a Supercor, Hipercor o el supermercado El Corte Inglés, porque me ofrecen más variedad de productos y más marcas que nadie y con unos precios increíbles, fíjense. Por ejemplo, hasta el 26 de julio tienes un 50% de descuento en la segunda unidad en muchísimos productos de alimentación, droguería e higiene personal, algo que nos viene de lujo en estos días. Y un 21% de descuento directo en todas sus compras de cervezas, que también nos viene muy bien, superiores a 25 euros. De todas las marcas y de todas las variedades, aquí no hay distinción. Y además un 21% de descuento directo también en todas sus compras de pañales, pants y toallitas infantiles superiores a 35 euros. Así que también aquí de todas las marcas y tamaños. Y como siempre en El Corte Inglés, disfrutando de toda la calidad y variedad de los mejores productos frescos de temporada y de su fantástica charcutería, con un mundo de servicios que harán sus compras más cómodas y fáciles, desde la compra online o en la app o el envío gratuito de tus compras. No lo dudes, este verano para tu compra diaria no hay nada mejor que Supercor, Hipercor, Supermercado El Corte Inglés en tienda web y app. Compruébalo. Luis Alonso también sabe que me va a mí esta musiquita así, marchosilla. Qué tema más chulo, ¿no? Un tema muy chulo. Bueno, pues lo que vamos a hablar ahora no es nada chulo, sino todo lo contrario, y tiene mucho que ver con lo que acabamos de hablar también en el caso de los supermercados y de los precios de los alimentos, porque este gobierno está muy contento con que el IPC dicen que baja, que no baja, pero bueno, si es que ya, o sea, ¿para qué le vamos a explicar a Calviño que la inflación no baja? Si es que es alucinante. Bajará cuando esté en negativo, pero mientras siga sumando, pues siguen sumando. ¿Y qué pasa? Pues que la cesta de la compra sigue carísima y que la gente le vas a preguntar y no se cree nada de que los precios estén bajando, sino al contrario, hay muchos que siguen subiendo. De hecho, el otro día había un informe de que incluso a los que les habían quitado el IVA o habían reducido el IVA, casi la mitad seguían subiendo los precios, estaban más caros, o sea, que el invento ha sido algo espectacular, aparte de no beneficiar únicamente a la persona que realmente lo necesita, sino que estamos haciendo el primo y le estamos pagando la fruta más barata o los huevos más baratos a todo el que tendría la posibilidad de pagárselo con el IVA o sin el IVA. Así que no sé qué pensáis. Yo es que ya de verdad, o sea, con una inflación subyacente del 5,9, con los alimentos sumando ya un 10,3, o sea, que esta gente nos quiera vender que estamos en el mejor de los mundos y que la moto funciona perfectamente y que somos los mejores del mundo, y ahí vimos el debate el otro día, de verdad, hay que tener mucha poca vergüenza. Un éxito de país, lo calificó Sánchez, el último dato del IPC. Lo hizo en el adelantado, lo hizo el otro día con un gráfico, presumiendo de un gráfico de que los precios siguen subiendo. Primero, que hay que tener en cuenta que la inflación se acumula. Desde que llegó al gobierno los precios han subido más de un 15%. Un 30% el de los alimentos. Los alimentos mucho más.
más de un 12% desde 2021, desde junio de 2021. Primero, luego no deja de ser irónico que cuando los precios subían mucho era la culpa de Putin y cuando los precios siguen subiendo pero menos, ahora es el mérito del gobierno. Esto, ¿cómo se come? Luego tenemos la subyacente, como tú bien dices, que significa todo enquistado en la economía, no hay quien la baje, la subyacente va a costar muchísimo bajarla. Claro, es que es la inflación persistente, claro, efectivamente, estructural. Y luego que es un efecto escalón completo, o sea, sube un 1,9 porque el año pasado subió un 10,2 en junio, en julio del año pasado subió un 10,8 que fue el máximo y probablemente el mes que viene el dato también va a ser favorable para el gobierno, pero no nos puedes engañar, o sea, que la gente va a comprar todos los días, que esto no es una crisis que te ha pillado financiera de una fusión de un banco, no, que esto la gente se da cuenta. Bueno, de hecho, el informe de Funcas que ha sacado una vez que ha salido la inflación habla de un cierre del año en el 3,9, o sea que no hay ninguna broma. Sí, claro, que eso del 1,9 es una cosa ahora mismo. Esto sí que es transitorio, el 1,9 y no la transitoriedad que decía Calviño que era la subida del IPC hace 2 años. Veremos en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre, cuando el efecto escalón no sea tal, claro. Porque fue a partir de julio del año pasado fue un poco moderándose. Sí, se fue moderando. Pues después del pico de locura, ¿no? Gobernando, ¿a quién le echarán la culpa? Si vuelve a subir el IPC o probablemente si está gobernando Feijóo. Ya la culpa de Feijóo. Claro, porque justo ha llegado y se ha estropeado el IPC. No tenga la más mínima duda de que eso va a ser así. La inflación es un problema muy serio para España y para toda Europa, pero desde luego nosotros no somos inmunes porque es que ha llegado un momento que como nos tienen que vender tantas cosas a la vez y la propaganda tiene lo que tiene, pues claro, entre la isla energética y entre la excepción ibérica, y, o sea, porque se mezclan conceptos. La campaña está completamente enloquecida, la campaña que decíamos antes, pre-campaña y campaña, y claro, como es una campaña además que se está diseñando en tiempo real, porque fijaos, el mitin de Santander del jueves no estaba previsto que Pedro Sánchez hiciera ningún mitin porque es una campaña televisiva y él va de plató en plató haciéndose la víctima de madre mía, los medios de derechas no me quieren y estas cosas y tal, y como claro, les recordó Feijóo lo que todos los españoles saben o sabemos, que es que no puede pisar la calle, dijo, venga, pues vamos a convocar corriendo en el Paraninfo de Santander un mitin para que se vea que yo puedo pisar la calle. Madre mía, entonces se está haciendo una campaña, eso por citar un acto y un ejemplo muy concreto, ¿no? Pero en cuanto a los mensajes, son tremendamente erráticos. Y además es que, claro, con la economía, que es algo muy serio, las estadísticas son estadísticas y la gente sobre todo sabe lo que tiene en casa, da la impresión de que no hay ningún economista ni alguien que se haya leído mínimamente algo de economía, un manual muy sencillito. Entonces hay unas contradicciones entre lo que dice uno, lo que dice el otro, se mezcla todo en la coctelera y al final, bueno, pues son mensajes y estrategias que cabrean todavía más a la ciudadanía porque sabemos perfectamente lo que tenemos en casa cuando vamos a hacer la compra al supermercado todas las semanas, cuando hay que pagar la hipoteca y sabemos perfectísimamente que la gestión económica y la política económica de Pedro Sánchez ha sido una política que no ha beneficiado para nada a nuestro país. Y estuvo muy hábil Feijóo en el debate del lunes, en el cara a cara del lunes, porque claro, descolocó, si os fijáis, la inmensa mayoría de los datos que utilizó Alberto Núñez Feijóo fueron datos que al final yo habría hecho lo mismo, ¿eh? Es muy lógico eso, coges datos desde que Sánchez está en la Moncloa, ¿qué pasa? Claro, es ¿Qué pasa con el crecimiento? No estamos discutiendo los últimos meses. ¿Qué pasa con la producción industrial? ¿Qué pasa con la inversión? ¿Qué pasa con los principales parámetros económicos de toda la vida, ¿no? Con el paro, con el IPC, etcétera, etcétera. Entonces, claro, Sánchez solamente habla de las estadísticas de los últimos meses porque son las que le benefician, claro, y ahí siempre tiene la coartada, o sea, siempre tiene el contexto y el marco de, claro, la guerra, los problemas de la crisis del COVID, de la inflación que derivó de la invasión de Ucrania por parte de Putin. Entonces, claro, si sacas el lustro entero, ¿no? El primer año y luego ya cuando convocó elecciones, los 5 años que lleva Pedro Sánchez en el gobierno, pues claro, sale lo que sale y la economía antes de la guerra y antes del COVID, la economía española no estaba bien, tenía muchísimas debilidades y teníamos muchísimos problemas que por supuesto el contexto geopolítico
político y luego, el contexto lo ha agravado. La pandemia y la guerra lo han vivido todos los países de Europa. Evidentemente, y sin embargo, nosotros claro. hemos sido los últimos, más perjudicados. Los últimos, somos los que más poder adquisitivo hemos perdido. Oye, pero ¿qué me estás contando? Claro, o sea, pero todos eso han sufrido lo mismo, todos los europeos. Que Feijóo, al sacarle los 5 años, al sacar el lustro, la fotografía económica del lustro frente a los datos de los últimos tiempos, claro, desmontó las coartadas que utiliza siempre Sánchez, y yo personalmente creo que eso le descolocó ya desde el principio, porque no se lo esperaba, y eran datos que no eran homogéneos para comparar y para que él avasallara sacando pecho de cifras mejores, y ya a partir de ahí nos remontó. Luego vamos a hablar un poco más del debate, porque aparte de eso había más cosas. Pero lo que está claro es que hay que sacarle los años que ha gobernado, porque ahora lo que vamos a decidir es si sigue Sánchez, que ha estado los años que ha estado, no el último mes. No, oiga, usted lleva gobernando 4 años la legislatura, más otro antes. Más el de la moción de censura. Entonces, ¿cómo lo ha hecho usted en este tiempo? Porque si vamos a cambiar de gobierno, vamos a cambiar de sus políticas que ha hecho usted mientras ha sido presidente. Y es lo que dice Susana, que es que antes del COVID, que ya parece que se nos ha olvidado y no hubo vida más allá del COVID, 2019 la economía española estaba muy ralentizada, prácticamente se frenó el crecimiento del PIB, se lo decían a la señora Calviño y al ala económica del Ejecutivo, y no sé si recordáis el eslogan del crecimiento robusto, que ahora se han inventado el de la economía va como una moto. Justo y robusto, era crecimiento justo y robusto. La robustez que veía Esta era Sánchez, la frase de Calviño, le encantaba la de justo y robusto. Llevan mintiendo desde el minuto 1, luego tuvieron que reconocer, como han hecho ahora, no, pues sí, se ve un ligero enfriamiento de la economía, o sea, lo mismo que hicieron Solbes y Zapatero, han repetido el mismo modus operandi Calviño y Pedro Sánchez, y claro, la mentira, manipulación, tergiversación de las cifras, porque no es tan peligrosa ya la mentira, a mi modo de verlo, sino la manipulación de las cifras. ¿Cómo comparo, o sea, de una forma completamente cómo desestacionalizo los datos para que a mí me beneficien en mi discurso? Y eso, de verdad, o sea, que es que no, de hecho, no puede ser. Se inventaron la intertrimestral, la intermensual, el PIB intradiario, la intradiario, el PIB diario. Porque no les ha dado tiempo, pero si no, entra el PIB de la alegría en vigor y te dice que aunque caiga la economía, si los ciudadanos están muy contentos, que todo va muy bien. Ese para Yolanda Díaz, para sumar, que es la del holgorio, ¿no? La política del holgorio. Vamos a hablar ahora de la mano de Banco Santander del turismo, y lo vamos a hacer de ese subsector que se ha dado en llamar Horeca, y lo vamos a hacer con una persona muy interesante. Bueno, el verano pues comenzó hace ya un par de semanas, pero julio y agosto, todos lo sabemos, son los meses por excelencia en los que los españoles se van de vacaciones. Es en este periodo el momento de máxima facturación para el turismo, en concreto para este sector que yo les citaba, Horeca, que son hoteles, restaurantes y cafeterías, que siguen siendo pues uno de los motores de nuestra economía. De hecho, el año pasado solo la restauración facturó 37.600 millones de euros, que es un 30% más. Y ahora mismo el turismo general está en cifras ya prácticamente como antes de la pandemia. Este sector, os ha pasado, que les voy a contar, muchísimas dificultades en estos últimos años, pero esta situación, como les digo, está cambiando. Tanto es así que los hosteleros prevén crecer entre un 5% y un 7% en 2023, o sea, este año. Esto se debe, además de las ganas de salir adelante, que esas no se escapan a nadie, pues también a las distintas ayudas. Por ejemplo, Banco Santander cuenta con un fondo dedicado exclusivamente a este sector, así que el grupo La Ancha es una de esas muchas empresas del sector Horeca apoyado por la entidad. Queremos conocer un poquito más del sector, también de esta empresa, y de cómo Banco Santander ha contribuido a que se superen los momentos más difíciles. Así que tenemos ya el placer de hablar con Ekay Chalmaroz, que es director de operaciones y socio del grupo La Ancha. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, La Ancha, en Madrid, que no conoce La Ancha, ¿no? Llevan ustedes ya más de 100 años de historia. ¿Cómo llegó usted a esta empresa? ¿De dónde procedía? ¿O es usted del sector y recaló ahí? ¿O cuéntenos un poquito más? Bueno, nosotros en principio siempre hablamos más que del grupo La Ancha, hablamos de la familia La Ancha. Ajá. También por la parte que nos toca. En mi caso, pues bueno, yo soy de San Sebastián, pero vine a Madrid hace unos cuantos años.
¿vale? La verdad que incorporarme a la empresa surgió como algo muy natural, aunque realmente no estaba en el guión, ¿vale? Yo después de estudiar la carrera en San Sebastián vine a Madrid, empecé a trabajar en Telefónica Móviles, vivía en casa de mis tíos, pues Inma y Antonio, junto con mis primos, ¿no? Entonces poco después Nino y Santi abrieron las tortillas de Gabino, y como desde pequeños nos hemos criado más como hermanos que como primos, pues bueno, de una manera muy natural me pidieron que les echara una mano un par de noches a la semana. Yo seguía yendo a trabajar a la oficina, mientras los lunes y los jueves por la noche iba al restaurante. Así la verdad que empezó a engancharme la profesión, me di cuenta que era más feliz en el restaurante que en la oficina, y di el salto. Volví a hacer una carrera que fue estar al lado de mi tío Antonio en la ancha de la calle Príncipe de Vergara durante 2 años. Madre mía. Y a partir de ahí pasé a formar parte de la empresa en todos los restaurantes de la familia. A nosotros nos gusta mucho la ancha, mucho. Y el de detrás del Congreso también, eso lo hemos pisado, pero vamos, claro. Meses y años y años que llevamos haciendo información ahí, en el que estuvimos haciendo información en su momento, y era el típico sitio donde, bueno, pues te reunías no solo con tus compañeros, sino también con diputados y tal, para sacarles información, que es lo que hacemos nosotros, aún comiendo, ¿eh? Bueno, así sigue siendo. Sí. El apoyo hemos visto que, bueno, pues el sector lo ha pasado muy mal, obviamente, todos estos últimos años. Parece que saca un poquito la cabeza. ¿Cómo se han recibido en su grupo concretamente las ayudas de Banco Santander? Porque del gobierno ayudas así como directas y eso no habéis recibido muchas. No, pues la verdad que las hemos recibido con los brazos abiertos. Nosotros, bueno, como bien decías antes, pues somos una familia de restauradores con más de 100 años de trayectoria. Es verdad que siempre hemos ido creciendo de una manera muy organizada, muy lineal y muy despacio quizá, hasta que llegó a nuestra generación, sobre todo desde hace año y medio, una cosa así, que dimos un salto más grande. Lógicamente, este crecimiento, esta ampliación, nosotros de tener 4 o 5 restaurantes a tener ahora mismo 14 puntos de venta, pues no hubiera sido posible sin el apoyo del Banco Santander. La última apertura ha sido la del Club Financiero Génova, toda la terraza, una obra al final son 2.800 metros cuadrados de obra, de una inversión bastante grande, y lógicamente pues sin el apoyo del Banco Santander en este caso pues no hubiéramos podido planteárnoslo. Esa terraza tiene mucho que hablar, porque madre mía, desde esta terraza es que Madrid es un espectáculo, Es un espectáculo. La verdad que sí, yo creo que yo tengo que reconocer que no la conocía antes de embarcarnos en este proyecto, y yo creo que son las mejores vistas de todo Madrid, y aparte de eso, pues gastronómicamente creo que tiene mucho potencial. La planta de arriba también, que nos hemos asociado ahí con el Grupo Azotea, que ellos en todo el tema de eventos tienen también pues mucha experiencia y lo hacen muy bien. Pues la verdad que yo creo que es una combinación perfecta para nosotros. ¿Y el verano cómo se plantea? El verano, pues de diferentes maneras. Yo creo que para nuestro sector, pues depende de antes hablas del turismo y demás, depende de la ciudad. Nosotros tenemos restaurantes aquí en Madrid, como los conocéis. En Barcelona también tenemos Molino de Pez, Fischmüller Barcelona, y también tenemos el Delivery Armando, que lo tenemos también ahí. Entonces, en Barcelona nos afecta mucho menos porque Barcelona tiene mucho turismo y mantiene mucho. Entonces, en Barcelona la verdad que es buena época, incluso el verano para nosotros. En Madrid, lógicamente, Madrid se queda bastante más vacío. Nuestros restaurantes, yo creo que también es para un público más local, y al final cuando Madrid se vacía lo sufrimos un poco más. Entonces, muchas veces en agosto aprovechamos para cerrar un par de semanas, para dar descanso al personal, para hacer pequeños mantenimientos, pequeñas mejoras en los locales. Pues la verdad que el verano se plantea al final algo más tranquilo en Madrid, y en Barcelona seguimos con el movimiento habitual. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos, señor Almandoz. Le deseo muchísima suerte y muchísimo éxito, porque nos encanta la ancha, así que no es que dices la ancha, pues ya no tienes nada más que decir, nada más que a comer a la ancha. Se va a comer. Pues nada, a comer de maravilla. Cuando queráis, nosotros recibimos con los brazos abiertos. Muchísimas gracias y buena suerte. Muchas gracias, un saludo. Que me adelanto, porque es que la noticia me pone de los nervios. La agencia tributaria podrá utilizar las pruebas recogidas ilegalmente en los registros por sorpresa de domicilios de particulares o empresarios, según una sentencia del Tribunal Supremo.
Cuenta nuestro periódico Libertad Digital que a pesar de que el Alto Tribunal considera que algunas actuaciones de Hacienda vulneran el derecho a la inviolabilidad del domicilio de los ciudadanos, no toda lesión del derecho fundamental sustantivo, en este caso la inviolabilidad del domicilio, se traduce automáticamente en una vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías. Así que dice la sentencia para más INRI que algunas pruebas recabadas pues sí pueden admitirse. Chicas, otra de las cosas que le va a tocar al que venga, que Sánchez no va a ser Feijóo, le va a tocar la vuelta de las reglas fiscales, le va a tocar reducir la deuda, le va a tocar reducir el déficit, le va a tocar hacer ajustes. A mí no me preocupa, o sea, a mí como ciudadana me parece lo mejor que hay que hacer ahora mismo, que es poner orden en las cuentas públicas. Primero, como ha dicho el presidente del PP, saber qué está pasando en las cuentas, qué cuentas son, qué cuentos nos han contado sobre las cuentas, y hacer un Excel y una auditoría perfecta de qué es de qué estamos hablando, y como dice siempre Santa Cruz, cuáles son lo que no sabemos, a qué compromisos han llegado que no están en los papeles, que eso puede ser un pufo de aquí te espero. Entonces, el Eurogrupo, que se ha reunido estos días, ya está empezando a lanzar el mensaje de que hay que empezar a hacerlo. Casualmente va a haber que empezar a hacerlo en España cuando el señor Sánchez ya no esté, y es el que ha dejado todo este pufo de más de 300.000 millones de deuda en el tiempo que ha estado. Es que se dice pronto, que ni pandemia ni que nada, pero sí hay otros países como Alemania, por ejemplo, que no es espejo de algunas cosas, pero el otro día anunció ya un recorte para empezar de 45.000 millones de gasto. Oye, no, vale, está la economía en recesión y tiene que responder. Que nuestro, ya, pero es que nosotros no estamos en recesión. Mejor todavía, mejor me lo pones. Y de milagro, pero mejor que no estemos, por lo menos para coger el presupuesto y hacer zas y pegarle unos tajos ahí del demonio. Pero bueno, con eso se va a encontrar. A ver qué plan tenemos. Pues sí, a mí estas promesas del Eurogrupo, vamos, las cojo con pinzas, porque, o sea, ya está bien de despilfarro y de derrochar el dinero de todos los europeos, a ver si es verdad que se acaba la barra libre, ellos, ay, se ha acabado la barra libre del déficit ahora, todos nos vamos a poner las pilas. Bueno, pues si nos vamos a poner las pilas es por algo que vosotros habéis fomentado, entre ellos el Eurogrupo, la ministra Nadia Calviño, que ha gastado más que nunca en la historia de nuestro país y se ha endeudado más que nunca en la historia de nuestro país. Entonces, van a ser los primeros perjudicados en volver a las reglas fiscales. No sabemos a ese 3% cuándo va a llegar, porque bueno, las promesas del gobierno son tremendas. Ahora mismo, en cuanto a déficit, tendríamos que llegar al 3%, es el objetivo y demás. Estamos en el quinto de Europa, nos supera Malta, Rumanía, Hungría, Italia, o sea que tampoco es que sean unos países, un ejemplo de nada. Estamos con el 4,8 y muy lejos de países muy bien posicionados como Dinamarca, Irlanda, Suecia, y bueno, no hablemos ya de superávit, porque es que parece que los políticos tienen alergia al superávit. No muerde el superávit, es beneficioso. Zapatero se lo encontró y lo dilapidó. No le gustó, dijo, madre mía. Lo dilapidó en los 400 euros, los 6.000 no sé qué, los 2.000 para los niños que nada, los otros, venga, y adiós. Y el superávit se fue, pero volando. No, y antes del superávit, el equilibrio presupuestario, que es una cosa muy fácil de entender, igual que la economía doméstica, sí. Pues si ingresas tanto, gastas tanto, porque si no, pues vas con la lengua afuera, se te va haciendo efectivamente la deuda doméstica una pelota, y encima, si suben los tipos de interés, pues el servicio para pagar esa deuda, el servicio de la deuda en los presupuestos generales del Estado se convierte en una losa. Eso pasa con la economía española. Y eso es lo que advertía además Funcas, que si no se toman medidas, decía Funcas esta semana, que claro, que el déficit va a cerrar el año que viene, al paso que vamos, y tú lo acabas de decir, en el 3,7% del PIB, y la deuda pública bajaría con muchísima suerte hasta el 108%. Claro, esto el año que viene, no estamos hablando de dentro de mucho tiempo. Y a mí me llama la atención que cuando se habla del regreso de las reglas fiscales, el gobierno lo sigue vendiendo, lo vendió en su día y lo sigue vendiendo como que esto va a ser jauja, que se flexibiliza. O sea, lo de las reglas fiscales es como ahora las nuevas reglas fiscales, pues son la panacea, y este no es el corsé que teníamos antaño y que nos dimos con Maastricht, ¿no? Con los objetivos cuando acuñamos el euro del 3% de déficit y el 60% de deuda pública. Y cuando te lees las cosas
y te ves lo que están diciendo, las declaraciones que hacen los distintos ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, de más blandita la historia nada, porque los países exigen que cada año se recorte en un punto la deuda. Y España, que es incumplidora por definición, parte de muy mal lugar, de muy mala posición, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente Feijóo tiene que hacer una auditoría, no sé si le dará tiempo en los primeros 100 días, tiene tanto que hacer, tanta plancha acumulada, que empezábamos con lo de la plancha a principio del programa, pues eso, tiene tanto que hacer que no sé si le dará tiempo, pero claro, es que además eso, el trauma de lo que le pasó a Rajoy con Zapatero cuando se encontró ese déficit debajo de la alfombra, que era ingobernable y que fue un auténtico disparate, y todo lo que hubo que hacer para sanear las cuentas públicas. Esperemos que no suceda ahora. Vamos a ver, gente preparada a las reglas fiscales ya Susana, es un hándicap después de la relajación de gente los preparada tiempos. Tienen, y tiempo sí, hombre, también, sí, porque te dedicas a un equipo en los primeros 100 días, primero, que ya lo están haciendo en la fundación esta que han creado, en la que están nuestros amigos Santa hay Cruz, mucho trabajo hecho, y ya están haciendo trabajo desde hace muchísimo varios trabajo, meses. Claro. Y además por escrito y en papelitos, que como dice él, un one page, nada de no me cuentes tu vida, a mí me explicas aquí en una hoja y con una hoja te va que te va. O sea, que eso de que no tienen tiempo, no, aquí les vamos a exigir que hay tiempo y hay que hacerlo. No, a eso se dedican, yo no les estoy eximiendo de responsabilidad, y hay que Carmen. el presupuesto en todo lo que es inútil, que es mucho y lo saben, y están ahí las cifras, y si no quieren, no tienen nada más que coger todos los informes que hay por ahí de todo lo que se puede reducir sin que la gente sufra, ni nada de esto del austericidio, ni nada y de parar, nada de esas. Si no estoy eximiendo de responsabilidad, ni mucho menos al nuevo gobernante y a su nuevo equipo. Hay mucho que claro, hacer. Y para eso les pagamos a los políticos, sean del color que sean, faltaría más. Pero lo que quiero decir es que solamente parando la sangría de incremento brutal del gasto público y del modelo económico que ha puesto en marcha Sánchez en los últimos 5 años, ya con eso, ya empezaríamos a respirar un poquito, ¿no? Hay que meter cuchara. Claro, porque por ejemplo la oferta de empleo público, que también es una de las noticias económicas de esta semana, es que, claro, está creciendo el empleo público 7 veces más que la iniciativa privada. Porque tenemos un gobierno que, como sabemos perfectamente por las declaraciones que hacen mañana, tarde y noche, es un gobierno enemigo de los autónomos, enemigo de los empresarios, y ahora también hay que darle una vuelta a ese tema. Si la administración necesita ser reforzada, pues que se contrate a personal y se refuerce, porque claro, hay que cubrir a los... No, pero es que ¿dónde? Porque los luego 40.000 te digo. Espera un momento, si no funciona el SEPE, no funciona la Seguridad Social, no funciona Correos, no funciona Correos empleados. y son 40.000 empleados, ¿dónde van esos 40.000? Y porque tienes además... la sanidad, se queja la educación. Pues va a comprar voto, Carmen Tomás, va a comprar votos, y esto lo sabemos todos. Pero además... hace falta, no. Pero luego hay un problema añadido que explica el colapso de la administración, que es la hiperinflación legislativa, la cantidad de normas farragosas y espantosas que al final hacen que las cosas no funcionen y que el país, en definitiva, por desgracia, no funcione y el sector público sea cualquier cosa menos eficiente. Si no es que los 40.000 sean muchos, pocos o regulares, es que no sabemos a dónde van, o sea, no van a los sitios donde se necesita. Y sin embargo, en el SEPE están echando gente continuamente. Yo tengo aquí a un funcionario del SEPE, un empleado público que no es funcionario, que me ha contado que han echado a 2.000 hace unos días sin mayor tal, 2.000 a la calle, como funciona también el SEPE, 2.000 menos. Y ahora dice que van a echar, me ha contado anoche, que ahora van a echar a 200 técnicos del SEPE a la calle también sin mayor contemplación. Entonces, estos 400 siendo 40.000, los 40.000 un récord histórico. No, pues va a comprar voto, está claro que va a comprar voto. Pero comprar voto, si la gente lo que quiere, alimentar la red clientelar, ¿no? Mira un momento, si la administración funcionara mejor, la gente estaría más contenta y votaría. O sea, no entiendo lo de contratar a gente para que te voten cuando no funciona lo que la gente necesita. O sea, ponlos donde la gente vea que eso funciona. Claro, pero bueno, la cuestión, yo lo que decía... Bueno, a ver, Beatriz, el hilo, ya está, ya acabo. Venido como un loro. Bueno, vale, pero que quería terminar mi argumento, que simplemente... No, quería terminar la argumentación, Carmen. Simplemente es eso, que comparar, me refería a que comparar este tipo, o sea, frenar este tipo de política económica, que es una política económica fallida, ya con eso ya mejora la economía. Me refería a eso. Aunque hay que hacer muchas cosas, hay que trabajar mucho. Y ya me callo. Y no todas las
estas políticas que hay que aplicar son bien recibidas por la gente. O sea, no pasa nada, pero bueno, alguna persona en su casa, cuando se ajusta el cinturón o se lo aprieta, pues a lo mejor su hijo o su hija mayor dice, jolín, mamá, papá, pues es que me gustaría comprarme todo lo que quiero, pero por desgracia no nos podemos comprar todo lo que todo lo que queremos, y el Estado no lo puede hacer por nosotros. No podemos tener una deuda que hemos acabado en 2022 per cápita de 31.000 euros por persona. O sea, y luego Sánchez presume en el debate, que ahora lo hablaremos, de que ha bajado la deuda pública. No ha bajado la deuda pública en ningún momento, solamente por un efecto de denominador. Y en cuanto al empleo público, has presumido de 2 millones de ocupados que no sabemos dónde están, pero es que el empleo público, o sea, el empleo que has creado, el 50% es empleo público. Tienes más de 3,5 millones de personas a sueldo del Estado y no funciona nada, porque lo estamos viendo. Entonces, pues eso hay que revertirlo. Pero claro, ya si tienes esos funcionarios, ya les has hecho un contrato, ahora llega Feijóo, ¿qué hace? Les echa manifestaciones. Es que entonces, ¿qué haces? Que es un problema que hay que tomarse muy en serio. Por ejemplo, el informe de la OCDE pone de manifiesto que el empleo que se está creando en España, esto de los fijos discontinuos, que yo he leído el otro día, dice Yolanda Díaz ha conseguido que la OCDE no se meta con lo de los fijos discontinuos. Digo, si es todo lo contrario. Digo, pues yo he leído el informe y lo que dice es que, oye, ¿qué está pasando ahí con eso? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es lo que es? Lo de los fijos discontinuos. Claro, sea, lo que dice la OCDE. No, es verdad que dice que la reforma laboral, la foto queda más bonita, pero eso ya no hace falta que nos lo diga la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Claro, pero ¿qué hay debajo del maquillaje? Pues la misma cara que teníamos, ¿no? Y lo que dice la OCDE a las claras es que 1 de cada 3 contratos indefinidos que se firman en España, desde que entró en vigor la reforma laboral, es un fijo discontinuo, y que en año y medio se han firmado más de 2,5 millones de contratos de empleo intermitente, que es una fórmula que era anecdótica hasta ahora, y hombre, ya no va más allá la OCDE porque no se va a meter tanto en política, y va a reconocer lo que se lleva denunciando y lo que llevamos todos los analistas económicos hablando desde hace un montón de tiempo, pues desde que en enero del 22 entró en vigor la reforma, ¿no? Que es que la falta de transparencia es absoluta y total. Entonces, sin ese dato, pues sabemos que no tenemos una radiografía real de cómo estamos en España. Aparte que las previsiones de la OCDE, la tasa de paro, el año pasado acabamos en el 12,9% y la previsión es que este año terminemos en el 12,6%, que es una auténtica barbaridad. O sea, mejorar 3 décimas nada más, y esto con suerte, y esto esperando que no vayamos a peor de aquí a diciembre, y eso ¿no? Suponiendo que esa cifra, claro, esa cifra sale también de los datos que le ofreces. Si tú le ofreces unos datos erróneos, pues yo estoy convencida de que en España hay más paro que ese, porque es que tú a un fijo discontinuo que trabaja 2 veces al mes, no sé cuántas pocas horas, ese tío es un parado, o sea, no me fastidio, persona, vamos, esa persona... tía, está parado, o sea, porque trabajes unas horas no te pueden considerar que eres un activo total, entonces todas las cifras están distorsionadas. Pero yo no sé cómo se atreven a mencionar a la OCDE cuando la principal conclusión es que eres el país del mundo desarrollado con más paro de toda la OCDE, o sea, más que duplicas a la media, al 4,8%, y superas a países como Grecia, Colombia o Turquía. O sea, este es el nivel de España. ¿Cómo te atreves a presumir de paro, de creación de empleo, de empleos temporales que has pasado a empleos fijos? O sea, que no lo puedes hacer con esos datos sobre la mesa. A un país en recesión como es Alemania, que aun estando en recesión tiene el 6%, más ¿no? gente, sí, tiene más gente. Tiene un paro del 6% y está en recesión, y tú aquí fardando de datos y con casi el 13% de paro. Alejando de Grecia, que ha sido siempre el competidor de desempleo de España. O sea, ya estás en otra liga, estás en la liga de que has perdido, y no menciones a la OCDE, por favor, que sonrojo. Sí, pero no dejes que el informe de la OCDE te estropee tu ensoñación y tu pancarta en plena campaña electoral. Desde luego es obsceno, porque además es que lo que dice la OCDE es, bueno, pues si existe esta realidad en el mercado de trabajo español, pues claro, habrá que tomar medidas, evidentemente, ¿no? Entonces, pues pone ideas sobre la mesa, unas más peregrinas que otras, pero claro, dice, oye, pues si hay un volumen de fijos discontinuos, pues claro, el Ejecutivo podría aumentar las indemnizaciones por cese para este tipo de trabajadores, y eso, lógicamente, desincentivaría a las empresas, ¿no? Luego, reforzar las garantías de que en caso de aumentar el trabajo, pues llame a un fijo discontinuo en vez de contratar a otra persona, obligar a las empresas a ofrecer un tiempo mínimo de empleo al año. En fin, a mí hay cosas que no me gustan
gustan nada, pero claro, pero sí tiene sentido lo que dice la OCDE, ¿no? De, oye, si esto es así, como tiene claro la OCDE que es, si esto es así, pues hay que ponerle coto, ¿no? Vigilar, y hay que controlar, vigilar evidentemente. Y controlar, y mucha transparencia. Evidentemente, que todos los meses nos dicen, ay, pues todavía no nos ha dado tiempo a saber cuánto a calcular. Pero entonces, si no has podido calcular eso, ¿cómo puedes calcular la cifra total? O sea, vamos a ver, o sea, si te falta una de las partes, no puedes llegar al todo. No puedes presumir, te callas, pues voy a esperar a que me lleguen y ahora saco una conclusión. No, las conclusiones antes. Y no se puede hablar, por favor, anatema de las horas efectivamente trabajadas. Anatema. Bueno, por eso, pues vamos al debate ahora, que ese tema también salió porque el debate... Sánchez no se lo había preparado porque como entienden que es Feijóo, pero este es un tío de provincias. Un señor de Orense. Es un provinciano de Galicia. Galicia, si además eso no es una comunidad que tampoco tal. Entonces no se lo preparó. Yo creo que estuvo los 4 días mareando la perdiz ahí en Moncloa, no sé qué tal. Le dijeron 4 cosas. Tú a este llegas, le das 2 mamporros, se pone nervioso, que era lo que dijeron. Es que Feijóo no quiere debates porque es que es un cagón, ¿no? O sea, es un cobarde, se pone nervioso y tal. Y resulta que llegó y él empezó zasca, y a la segunda el otro ya se puso histérico. Bueno, ya llegaba un poquito histérico, pero se puso mucho más. Y entonces empezó a decir mentiras. Claro, vamos a contar mentiras. Y una de ellas, y gorda, que se ha liado esta semana, es la de las autovías. El peaje. Porque primero lo negó totalmente. O sea, dijo, eso es mentira, dijo Sánchez. El director general de la tráfico, que yo... pues es posible que no sea de su competencia, pero oye, es un miembro de la dirección del gobierno, es un miembro del gobierno, le preguntan y dice lo que sabe, que es, oiga, pues si es que esto nos comprometimos con Bruselas para hacerlo en el 2024 y claro que va a haber peajes en las autovías. Y claro, se lo han echado encima y al final han llegado a decir, Patxi López llegó a decir el jueves en el debate que este señor no tenía ni idea y que había un documento desde enero que nadie conoce en el que ya se dijo que eso no se iba a hacer. Hombre, hay un documento escrito por el Reino de España comprometido con Bruselas en esto. Y pero el está claro, el de no compromiso no está. De hecho, sí, en no sé cuántas declaraciones, los ministros, sí que es verdad que al principio fueron muy directos diciendo que iban a poner peajes, luego que sí, luego que no, luego lo posponían, pero bueno, esto es una prueba más de otra doble mentira, aparte de lo de las autovías, es la mentira de que no van a subir los impuestos a la clase media y que no los han subido. Esto es un golpe a la clase media de manual. Los impuestos al coche superan ya por conductor los 1.000 euros al año. Entre el impuesto de circulación que ya han subido, entre el impuesto de matriculación, el IVA cuando vas a comprar el coche, no mencionamos todas las restricciones, la gasolina que quiere subir el diésel, que también se lo has dicho a Bruselas, o sea, que lo tengan claro y que Feijóo, por favor, no caiga en eso y que lo eche para atrás. Pero vamos a ver, si hemos recaudado en 2022 40.000 millones de euros en ingresos simplemente por los coches y por la tributación al automóvil, esto lo ha calculado la patronal de los fabricantes de coches ahora, no me digas ahora que tengo que pagar por las autopistas, o me pones a cero la fiscalidad del automóvil o las autovías no se tienen que cobrar porque es una cuádruple imposición. Y además que eso ya lo hemos pagado, las autovías ya se habrán pagado de sobra con todos los impuestos que nos han ido cobrando todos estos años. El conductor lo paga de sobra, que claro. Está muy, desde una perspectiva liberal decimos, bueno, que lo pague el que lo use, muy bien, pero entonces al coche no me cobres nada, elimíname ya toda la tributación porque las dos cosas no. Claro, 42 veces se han subido los impuestos, ¿no? Que es la cifra que no se para de manejar estos días por parte del Partido Popular, con razón, para recordar que esto es lo que hace Pedro Sánchez, ¿no? Que es esquilmarnos y meternos la mano en el bolsillo. Al final... está clarísimo que esto de las autovías de peaje se ha pillado al gobierno con el carrito del helado y le ha venido fatal y la reacción de Sánchez además fue de lo más elocuente y la cara de Pere Navarro al que hacen rectificar después de que diga Pere Navarro es un señor, nos guste más, nos guste menos y al final el jefe de tráfico, el señor de la DGT siempre es un personaje controvertido, ¿no? Porque claro, pues a los conductores nos fastidian muchas cosas y demás, pero es un señor que ya estuvo en un mandato anterior y que sabe de su negociado, ¿no? Cabe esperar que sepa de su negociado y, hombre, le hemos entrevistado muchas veces y es un señor que parece muy solvente y muy profesional. Entonces, lo dijo de una manera tan rotunda que luego tener que desmentirse y tener que desdecirse le hizo
caer en un ridículo espantoso, porque claro, le llamaron y le dijeron, Pera, por Dios, que nos estás destrozando la vida, que nos estás arruinando la campaña. ¿Cómo puedes decir esto? Que es un tema muy sensible el de los peajes, madre mía, y tanto, porque claro, es que todos utilizamos las autovías, ¿no? Entonces, claro, a las claras lo que ha ocurrido es que se le ha pillado y se le ha pillado. El documento de enero se lo han inventado sobre y el la documento marcha. de enero a mí me recuerda muchísimo a la carta famosa de Mohamed VI. No, me voy de la pues economía. es que la carta de Marruecos. Que decía que no había puesto ahí bueno, en claro, el bueno, sí, cálculo el cómputo, ¿no? Sí, el periodo de cómputo. Sí, no, pero digo, misma. el escándalo de la carta famosa igual, ahí también, a Mohamed VI, que fue el que informó realmente de la bajada de pantalones con la cuestión del Sáhara y del giro en la política exterior española, y luego la carta la publicó una cosa extrañísima, con faltas de ortografía, con una traducción espantosa, donde no estaba ni bien puesto el nombre del Ministerio de Exteriores, El País, y cuando realmente se pide la carta y la justicia dice que a requerimiento de un medio de comunicación el gobierno tiene que entregar esa carta, y no existe la carta, ¿eh? No existe. Pero bueno, la carta. En economía... Pues me está recordando la carta de Marruecos. En ese debate en la economía resbaló, pero unos resbalones... Sí, encima le pasó al principio y ya se quedó desencajado. Y ya a partir de ahí no se recuperó. Se puso histérico, pero le sacó muy buenos asuntos. El gráfico que le puso era demoledor. O sea, dándole la vuelta, al revés. La vuelta. Claro. Y todavía Sánchez negando que España ha sido el último país en salir y por poquito el mes pasado. O sea, no tampoco hace mucho, sino que nos han superado todos, nos han pasado por delante, pero vamos. Que habíamos multiplicado, que eso, bueno, pues no sabe ni de lo que habla y por eso mete estos gazapos. No creo que quisiera hacernos creer que era así, pero vamos, que habíamos multiplicado el PIB por 4. O sea, estábamos ya como superando a Alemania. 4 billones, claro. ¿no? Seríamos ya, más de 5 billones si lo multiplicamos por 4. Bueno, pues hoy se nos ha... Ya Chopin, nos falta otra hora ya. Chopin nos dice que nos tiene que dar... ¿Ya nos vamos? Como nos dicen en Twitter, Federico, nos tienes que dar otra hora, ¿eh? Esto se nos queda corto. Y yo no he hablado nada, Carmen Tomás, me quedo con las ganas, si no he hablado nada, no he hablado nada, si la voy a dejar aquí sola, que siga, porque vamos. Venga, Susana, ala, quédate ahí sola y todo lo que quieras, que Luis se va a ir también. Buen fin de semana a todos. Beatriz, gracias. Muchas gracias. Gracias a Naya Pertusa, que está en la producción, como siempre, atenta, y Luis Alonso ahí atento también. A compañeros de televisión, Libertad Digital Televisión, ya saben que pueden ver ahora el programa en cuanto acabemos, y a todos ustedes, por supuesto, muchísimas gracias. Volvemos la semana que viene y seguiremos viendo cuál es el panorama real de la economía española, lo que estamos sufriendo en nuestras casas y también, por supuesto, las mentiras que nos van a seguir contando, porque nos las van a seguir contando, de eso no tengan la menor duda. Buen fin de semana. Economía para todos con Carmen Tomás.